Aquí vamos entrando a la pérgola, el punto en donde se toman las lanchas. Vamos a estacionarnos, averiguar los precios. Así que decidimos venir a Caimán a ver cómo estaba, a ver si tenía toldos. Y la playa está bellísima. Quisimos mostrarles cómo está Puerto Encantado. Sabemos que esto les va a traer buenos recuerdos a todos los que venían a Higuerote, porque así no tuvieran apartamentos acá, seguro tenían a un amigo, un familiar y se quedaban acá, o al menos venían a compartir. Y nos llegaron nuestros pescaditos fritos, tenemos 2 parguitos, todo esto de tostones más ensalada por $15. Lo amante que soy de la cocada, y si vinimos a Higuerote tenemos que probar no las mejores de este pueblo, sino las mejores para mí de Venezuela. Yo les invito a todos para que vengan a visitar la playa de Corrales en Higuerote o en Chirimena. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Les quiero dar la bienvenida a un lugar muy especial para mí. Vengo desde que tengo uso de razón y es Higuerote. Estamos en Plaza La Fuente y acá vamos a dar inicio a un video que Ñiñita me estaba pidiendo hace mucho tiempo que hiciéramos, y es que viniéramos a recorrer Higuerote, a todos esos puntos que desde pequeña visitaba y que seguro a muchos de ustedes que también venían les recordarán, como el Flamingo, el Farmatodo, las playas. Así que bueno, este va a ser un video largo, pero quiero anticiparles que nos vinimos anoche. Yo tenía un poco de miedo porque no me gusta manejar en carretera de noche, pero la mamá de Valerie, que viene frecuentemente, nos dijo: miren, eso está en perfecto estado. Y acá les dejo unas tomas que hicimos ayer. Estamos en un viaje familiar, así que no vamos a recorrer todas las playas de Higuerote. Eso será para otro video, pero vamos a compartirles cada cosa que hagamos para que los que están lejos puedan ver cómo está Higuerote, y para los que vienen frecuentemente, bueno, agarren tips y daticos que nunca están de más. Aquí vamos entrando a la pérgola, el punto en donde se toman las lanchas para ir no solo a muchas playas de Higuerote, sino también de acá salían, no sé si actualmente lo hacen, Peñeros a la Tortuga. Vamos a estacionarnos, averiguar los precios y pues mostrarles cómo está este lugar hoy en día, que tenemos tanto tiempo sin venir. ¿Cómo estás, jefe? Bien, 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 bien. Nosotros estamos haciendo un videito de todas las playas de Higuerote y de todos los servicios y tal, y queríamos preguntar como los precios de las lanchas de aquí, los servicios que ofrecen y todo. Tenemos el indicado. Aquí está también la parte administrativa para que conversen con ellos. Dale, pues. ¿Para dónde hacen los paseos? Los paseos los hacemos de Playita 1, Playita 2, Buche, Caracolito. ¿Y esa playita 1 y playita 2 dónde me queda más o menos? Quedan aquí cerca. Ah, como hacia la derecha. Hacia la derecha. Ajá. Hacia la izquierda. Ah, hacia la izquierda. Claro. Saliendo de los canales a la izquierda. A la izquierda. Ok. Sí. Y también para Buche. Para Buche también te queda al lado izquierdo también. Ok. Eso Ensenada. Son Y va... cosas que tú tienes como verlas. Ajá. Y darle foto por allá. Y hacen también como paseos por varias playas. Sí, todo y ofrecen toldos, sillas, sí, almuerzo. Eso se te ofrece de aquí, y allá tiene quien te obsequie eso allá, pues. Ok. Que son los dueños de los toldos, los dueños de las mesas y todo eso allá, y de las comidas, los restaurantes que están allá. Ok. ¿Y los precios más o menos por persona? Ellos te pueden indicar los precios por Ajá. persona aquí. Ok. Pero allá los precios por toldo. Hay de toldo de 10, hay toldo de 15, hay toldo de 20. Ok. Desde $10 en adelante un toldito con silla. Ok. Sí. Ok. ¿En qué día de la semana? Toda la semana corrida. ¿Toda la semana? Sí, todos los días. Hoy es día sábado. Se ve un poco tranquilo, pero es que salimos súper tarde, es la 1 de la tarde. Han salido ya muchas lanchas Ah, a la claro, playa, sí. porque en la mañana es que está En la activo. mañana, sí, a partir de las 10 para acá hasta las 12, ya
influye mucho la gente. Y luego los vuelven a traer como a las 5 de la A la tarde. hora que usted decida venirse para acá. Ah, a la hora que nosotros decidamos. Claro. Aquí está la parte de los muelles. Miren, acá estamos con Edward, que nos comenta que lleva el control de los muelles, y también queremos preguntarle de los precios para que ustedes que están viendo este video puedan armar su presupuesto e irse para las playitas de Higuerote. ¿Cuáles son las playas que ofrece, los servicios, los precios? Las playas que tenemos es Buche, como una de las más recomendadas, Playita 1 y Playita 2, y Caracolito, que es la mejor de la zona. Caracolito, ¿usted cree que es la mejor de la La zona? mejor de la zona. Ok. ¿Y cuánto cuesta un paseo de aquí para Caracolito? $18 por persona, Ida y vuelta. ida y vuelta. ¿Y las horas la coordinan con los...? Ahora se coordina con el capitán, que esté responsable ya de la lancha. Pues. Ok. ¿Y los servicios adicionales como toldo, silla, eso se cuadra directamente en la playa? Todos los servicios, toldo, silla, bebida. Todas las playas tienen todos los servicios disponibles. $6 por persona. $6 por persona es playita 1. Playita 1, Playita 2 y Buche, que están juntas prácticamente. Pues. Ah, Están cerca ok. que una a otra. Inclusive para Buche $6 por persona. $6 por persona. Y una pregunta, Edward, ¿tienen cantidad mínima de personas para salir para las playas? El protocolo es el siguiente, la lancha sale con 10, ¿verdad? Pero si llegan 3, 5 personas, esperamos 20 minutos y si en ese lazo de tiempo no llegaban más personas, lo llevan igual y después vienen a completar los lancheros. Ah, ok, perfecto. Entonces ya saben, si llegan y están solos prácticamente, solo tienen que esperar 20 minutos y se los llevan para la playa. Hay lugares en donde, bueno, si no se arma el grupo, prácticamente no salen a la playa y entonces la gente se queda descontenta. Pero veo que acá tomaron esa iniciativa de llevárselos de todas, para pues. promover el turismo, pues como tal, los lancheros en convenio con nosotros, llegamos a ese acuerdo. Y Edward, una pregunta, acá en La Pérgola, además de los traslados a la playa, ¿ofrecen algo? Nosotros pasamos en la noche y vimos un poco de carritos como de comida rápida y tal. Sí, aquí tenemos la calle El Hambre, que ya tiene aquí como 2 meses activa y está disponible todos los días de la semana. Y durante el día también hay como algunos... Kiosquitos que te venden empanadas, en hielo, fresco, cualquier cosa que te pase falta en la playa. Pues. Bueno, los invitamos a que nos visiten el Mar Caribe, nuestras playas que son las mejores de las costas y bueno, el señor Miguel y todos los lancheros que le damos la bienvenida. Pues. Gracias. Miren, mañana se celebra la Virgencita del Valle y en todas las costas venezolanas se les hace un altar y luego se les da un recorrido por las playas. Y aquí tenemos una hermosísima. Buenas tardes. Buena. ¡Wow! ¡Qué trabajo tan bonito están haciendo! Domingo 8 de septiembre. Cumpleaños de la Virgencita. Yo estoy segura que tú no conoces la playita. No, ni playita 1 ni Esa es playita una 2. playita que se construyó prácticamente, antes era un manglar y como que el manglar se fue cediendo y fue apareciendo arena y llueve muchísimo, era una playita divina que estaba como entre los canales y ya la playa, el mar abierto. Pero por ejemplo yo no soy mucho de ir a Buche y Buche es una de las playas que solo puedes llegar en lancha. Ok, yo sí he ido a Buche creo que un par de veces y a Puerto Francés. Creo que ahora tiene playita, pero antes no tenía playita, tenía como un espacio mínimo donde había como un puestico que vendían comida, pero de resto no había nada. Bueno. Y Caracolito, yo certifico que es una de las playas más hermosas de Higuerote. Miren, 200.000 vistas este video y nos mandamos un recorrido por todas, desde Majagua o no sé si hay playas más para allá en Higuerote hasta la última del estado Miranda, que bueno, ustedes ya saben cuál es la última y si no lo saben se los recuerdo, Playa Caribe es la frontera entre las costas del estado Miranda y las costas del estado Vargas. Pero hoy vamos a ir a una de las playas que yo más visitaba cuando venía a Higuerote, que aparte es de fácil acceso porque puedes llegar con el carro, que es Corrales. ¿La recuerdas? Vamos a ir para allá. Por aquí tenemos puesticos donde venden comida, chuchería, bebidas y por allá pueden dejar sus carritos estacionados para irse a la playa tranquilos. Miren, este lugar es bastante seguro. Yo recuerdo hace 4 o 5 años yendo a la isla de la Tortuga, saliendo en Peñero desde acá de La Pérgola y dejaba la camioneta todo el fin de semana. Así que, bueno, ahorita que creo que las cosas están inclusive un poco más tranquilas, un poco más seguras que hace varios años atrás, pueden venir y dejar el carro acá por lo menos todo el día mientras se van a la playa y vuelven. Efectivamente, ya no están saliendo a la Tortuga. El señor nos dijo que tenían planes de retomar las operaciones, pero ya la playa más lejos a la que están saliendo es Caracolito, como les mencionamos al principio.
Estamos pasando por Playa Chocolate. Yo me imagino que el nombre era por el color del agua, aunque ahorita no se ve tan marrón. En las épocas donde el turismo aquí era una locura, todo esto se llenaba de carpas. Todo, de punta a punta. Sería lindo que recuperaran esa caminería, porque de verdad que está bien bonita. Y a mano izquierda tenemos el Hotel Aguamarina. Tengo años sin ir. En este cruce, si deciden irse por acá, van a llegar a Los Totumos y Puerto Francés, pero nosotros seguimos derecho en dirección a Chirimena, Corrales y la playa que a Ñiñito le encantaba de adolescente. La Cangrejera, cuando era un toyo bobo. Ojo, respeto a la gente que va para allá, pero sí tienes que rustiquear. No puede ir cualquier carrito. Ojo, yo no digo que todos los que van a la Cangrejera sean toyobo. Yo era un toyobo cuando era un carajito, porque me gustaba y que meterme en los charcos y tal, y al final terminaba escoñetando el carro en vez de utilizarlo en lugares como lo que hacemos ahorita, o sea, el 4x4 para ir para la Gran Sabana o para lugares que de verdad lo ameritan. No, yo me acuerdo que cuando iba había un charco o el paso por al lado, y a mí me gustaba meterme por el charco porque, nuevamente, Querías toyobo. lucirte. Sí. Bueno, el camino ha estado muy bien hasta ahora. Han arreglado muchos baches. Pero todavía falta. Ya cuando lleguemos a Chirimena les contamos qué tal. Miren, cuando uno viene desde La Guaira por esta carretera en Palma, y ya bueno, si se va hacia atrás, se comunica con el pueblo de Higuerote, y si se va hacia adelante, hacia donde estamos yendo nosotros, llegaría al pueblo de Chirimena. Ese paseo a mí me encanta, además de que, bueno, en esa vía están los ríos de Guayabal, también pueden encontrar Pozo del Cura y un montón de lugares que nos debemos, porque es precioso. Todo este camino de la costa entre La Guaira y Higuerote es bellísimo. Dos cosas importantes. Primero, si quieren colocar sus camionetas bien tuneadas con buenos equipos de sonido, aquí tenemos las 3 potencias. Y por este lado tenemos la lista de playas: Corrales, Caimán, que también es una delicia, Chirimena, tienes que seguir derecho por acá, Chirere y la Cangrejera. Yo no sé si desde aquí también se sale a Caracolito, nunca he salido desde acá, voy a preguntar, pero estas son todas las playas que puedes visitar si vienes por este lado. Miren, yo quiero acotar que la publicidad a las 3 potencias no fue pagada, y que de verdad debería existir una ley que prohíba ciertos decibeles en la playa, más de una cornetica de este tamaño. Así que eso debería ser ilegal. Vengan de a uno. Nosotros vamos a Corrales. Wow, el colegio está muy bonito. ¡Qué lindo está! Había escuchado que lo remodelaron recientemente y pero que no apenas lo habían este inaugurado. año van a inaugurarlo para que los niños puedan volver a estudiar. Yo había escuchado, y no sé si sea verdad, si hay alguien aquí, Higuerote, que lo confirme, que el colegio estaba listo hace más de un año, que está listo hace más de un año, y que no lo han inaugurado. Nadie sabe por qué, y los niños no han podido venir a clase porque no han inaugurado el colegio, ya estando listo hace mucho tiempo. Eso es lo que escuché. La verdad es que no me crean, por eso les pregunto. Si alguno sabe, puede confirmar o desmentir aquí abajo en los comentarios. Miren esta belleza, la playa que... Amor, ¿cómo se llama esta playa? ¿Chirimena? ¿Esta es la de Chirimena? Sí. ¿Esta es la que vamos? No, vamos a Corrales. Ah, Corrales, ¿verdad? Wow, pero esta está preciosa. Hermosa y O sea, sin olas. miren los colores desde acá, toda mansita, tranquilita. Aquí hay un letrero, miren, ya se lo voy a mostrar, que dice: estacionamiento privado, $3, viaje en lancha, Majagua. Yo he ido a Majagua y fue un viaje intenso, pero me gustaría volver a ir. Y Caracoles, esa es la que vamos, a Caracolito. No, esa no es Caracolito. Vamos a Corrales. Ay, perdón, de verdad lo siento, es que tengo como una dislexia. Esa Corrales, Caracoles. No estoy mamando gallo, no estoy. Miren, aquí hay estacionamiento. Chirimena, Corrales, Caimán, Caracolito, Cangrejera, de verdad todas comienzan con C.
Y esa se llamaba Caracoles. ¿O Y no es esa la misma que Caracoles. Caracolito? No. Ah, Caracolitos es caracolito. Y Caracoles, Caracoles. Ah, sí, desde aquí se sale a Majagua. Ajá, sí, yo me acuerdo Preguntamos, que a ver, uno, ¿cuánto cuesta? uno bajaba por aquí y allá abajo agarraba la Hola. lancha hacia Majagua. Feliz día, una pregunta. ¿Cuánto cuesta ir a Majagua, sabrá? $10 por persona, yendo a Majagua se necesitan 10 personas, es decir que la lancha sale por $100 ida y vuelta. En caso de que no lleguen a los 10 personas, bueno, hay que cuadrar. Buena. Una pregunta, ¿cuál es la playa más buena de Higuerote? Odiosa. Si tú le preguntas a La Guaira, la gente te lo dice. Ay, no vengas tú. Que ella haya sido odiosa no significa que la gente de acá sea odiosa. Solamente que intimida y que de repente te graben con una cámara. Yo no estoy vengas chalequeando, yo estoy chalequeando, pero a mí me gusta, en verdad, lanzar esa piedrita siempre. ¿Qué prefieren ustedes, La Guaira o Higuerote? tú. No hay competencia. Pueden ir a las dos, podemos amar a las dos. Yo prefiero Higuerote. Claramente, Niñita prefiere Higuerote y yo prefiero la mejor, que es La Guaira. Y Playa Caribe, Los Indios, Monomanso, todas son playas de Miranda. Bueno, de Miranda, pero no de De Higuerote. Miranda, Exacto. no se las incluyen en La Guaira. Ajá, eso se llega desde La Guaira, pues. También desde Higuerote. Desde Higuerote no se llega. Tardas más, pero Necesitas llegas. un yate para llegar por ahí, por toda esa Tarda más, costa para pero allá. llegas. Debo Ahí está. admitir que es primera vez en mi vida que vengo tan lejos en el pueblo de Chirimena. Lo más que había llegado era justo atrás en donde les mencioné que salíamos a Majagua. Y aquí, mis locos, el sistema es así. Ustedes entran en una casa privada, estacionan el carro de forma segura por $3 y ya luego bajan por esas escaleritas a la playa. Antes de bajar, yo quiero mostrarles esta belleza de vista. Miren esta palmera, qué grande está, y el agua súper cristalina allá abajo. No sé si lo logran apreciar. Y bueno, con estos hermosos paisajes les damos la bienvenida a Corrales. Y así hacemos el ingreso oficial a la playita. ¡Ñiñi! ¿Qué tal? Está la playa. No todo el año es así. A veces tienen mucho más oleaje. Pero ahorita en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la playa se pone como un platito hermoso que puedes meter sin problemas. Dicen por ahí que los mejores meses para venir a las playas en Venezuela son los que terminan en bre. Acabamos de comernos unas conservitas de coco que estaban deliciosas. Lamentablemente el micrófono estaba apagado, pero mientras les cuento los precios y la labor de los señores que venden en la playa, pues ustedes van viendo las tomitas que estábamos grabando en ese momento. La señora vende una conserva de coco por 40 bolívares o $1, y también vende besitos de coco por $1.50 o 60 bolívares. Y luego el señor que vende rompecolchón, mata a la suegra, salpicón de marisco y todo eso que ustedes ya conocen, vale $5 el potecito pequeño y $10 el pote grande. Él dice que hace 2 vueltas al día. Va a Playa Caimán, luego viene a Corrales y termina en Chirimena, luego se regresa y vuelve a hacer todo ese recorrido. Ya me dijo que era su último paso por el día porque son las 3 de la tarde aproximadamente, pero de verdad que la conservita de coco que probamos estaba deliciosa. El agua está súper cristalina. La gente la está pasando increíble. Miren estos cracks como juegan raquetas, pero como todos unos profesionales. O sea, me encantaría tener esas habilidades. Le dan durísimo. Además que esa pelota es de la que rebota un montón. Y bueno, y la gente también puede disfrutar en la playa. Uf, qué rica. Está como a 25, 26 grados el agua. O sea, está divina. Nada caliente, nada fría, templadita, deliciosa. Además de que con la pepa de sol que está haciendo, cae de maravilla. Yo me he hecho un chapuzón que todavía no lo he hecho porque estaba haciendo las tomas aéreas. Y bueno, Ñiñita ya se deleitó con el agüita. Ñiñi, agárrame aquí que voy para el agua.
pescaditos fritos, tenemos 2 parguitos, todo esto de tostones más ensalada por $15. Me parece que está súper bien y te vas comidito de la playa. Buen provecho. Viajeros, se hicieron las 5:30 de la tarde, ya nosotros vamos a recoger para irnos y debo confesar que yo no había venido a Playa Corrales y vaya que espectacular. No sé si también es porque me llevé, mira, de las mejores primeras impresiones que he tenido sobre playas de Higuerote, quizás por el mes, quizás por el clima, quizás por lo mansita que estaba el agua, yo no sé qué fue, o todo junto, los precios súper económicos también, pero de verdad, me fascinó. La hemos pasado muy rico y me impresiona que para la hora la gente está relajadísima en la playa sin intenciones de irse. O sea que puedes quedarte fácil hasta las 7 de la noche relajado, cosa que no vamos a hacer porque queremos ir a comprar comida para hacer una parrillita, que eso también es otro de los planes que me encanta hacer aquí en Higuerote, pero qué rico el ambiente, nada de música a todo volumen, todo súper familiar, el agua ha estado deliciosa. Si nunca has venido a Higuerote, proponte venir, conoce las playas y saca tus propias conclusiones. Y miren, este video no se acaba aquí. Mañana vamos a estar conociendo otra playa, por lo que ustedes se tienen que quedar mirando y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, porque de verdad que estoy encantado con lo que hemos estado visitando y como les dijimos al principio, quizás este sea el primero de varios videos que hagamos recorriendo las playas de Miranda. Buenos días, loquitos de viaje. Hoy vamos a hacer un recorrido también por una de las playas de Higuerote, pero antes de ir a la playa quisimos mostrarles cómo está Puerto Encantado, que es uno de los conjuntos residenciales más lindos de todo Higuerote. Sabemos que esto les va a traer buenos recuerdos a todos los que venían a Higuerote, porque así no tuvieran apartamentos acá, seguro tenían a un amigo, un familiar y se quedaban acá, o al menos venían a compartir. Yo me recuerdo en haber inclusive venido a Higuerote y haberme quedado en residencia fuera de Puerto Encantado, pero nosotros veníamos para acá al puente que vamos a visitar ahorita porque se hacían fiestas y todo lo demás. Así que miren, vamos a mostrarles algunos de los edificios de esta residencia y comentarles que si ustedes quisieran pues quedarse en Higuerote o en cualquier parte de Venezuela, acaba de salir al mercado Stay, una plataforma que es como un Airbnb pero adaptado al mercado nacional, con soluciones para los que quieren viajar en Venezuela y quizás no tienen tarjeta de crédito, que es el único método que acepta Airbnb de pago. Con Stay puedes pagar con pago móvil o puedes pagar con Cel, así que ya saben, si quieren viajar en Higuerote o en cualquier parte de Venezuela, pues pueden considerar Stay para buscar su apartamento o su casa vacacional. Miren, hay como una especie de evento por acá. Mira, primera vez que veo algo como esto. Y ahí hay un poco de motos también. Dentro de este conjunto solamente hay edificios o también hay casas. Hay casas y hay townhouse. Yo me acuerdo en haber venido una vez a unos townhouse que también tenían como salida al canal, pero eso era como un conjunto residencial. Y ¿saben qué es delicioso de este lugar? Manejar bicicleta en las tardes, salir a trotar, pasear a los gorditos peludos. Menos mal que especificaste en las tardes. Sí, porque hoy, ahorita a esta hora es imposible. Mira, este conjunto residencial me encanta, es demasiado bello. Miren esto, estamos a 35 grados centígrados. No hay forma de salir a trotar a esta hora. Te desmaya. Y este es el famoso puente, aquí se hacían rumbas. Yo nunca vine a una porque no me gustaban. Aquí está el canal, esto conecta directamente con el mar. Así que si tú tienes una lanchita es delicioso porque la puedes estacionar en el muelle, luego te paras temprano y te vas a la playa en lancha. Wow, mira esa casa que está allá. Wow. Una No se ve tanto con... Pero está bellísimo. Yo creo que eso también es un townhouse. Intentamos volar el dron acá, pero porque estamos cerca del aeropuerto de Higuerote no se puede. Entonces, nada, tendrán que quedarse con este recorrido que estamos haciendo en carro y con la camarita.
Esa es la que viste que tenía la piscina hermosísima. Ajá. No, aquí hay casas hermosísimas. Qué belleza de casa. Bueno, de townhouses. Cuéntenos, viajeros, ¿qué les pareció ese recorrido por Puerto Encantado? De verdad yo creo que han ido arreglándolo. Miren, los vigilantes tienen como unos carritos Kawasaki bien finos. Montaron un bodegón en la entrada que tiene unos tuk-tuk para hacer delivery. Y las fachadas de varios de los edificios le han estado pues poniendo cariño. Yo creo que está muy cool, pero nuevamente nunca he tenido apartamento en Puerto Encantado ni nada. Así que los que han ido por muchas ocasiones, cuéntenme cómo lo ven. Siento que no hay nuevas construcciones, pero que se ha mantenido muy bonito. Siempre me ha encantado ese lugar. Y amaría algún día tener una casa así frente al canal. No quiero tener lancha, pero por lo menos estar así metida en la piscina y ver el canal me parece delicioso. No creo que ocurra pronto, pero quién sabe. Quién sabe si algún día pasa. Ahora nos vamos a Chirimena. Chirimena. Esto ya aprendió. Esa es otra de las playas que tampoco conozco de Higuerote, pero de verdad que ya tengo demasiadas ganas de volver para visitar Caracolito, para ir a Playa Caimán. Puerto Francés. A Puerto Francés sí la conozco, pero también quiero volver a ir. Así que nada, denle mucho amor a este video, miren, like, comenten, comparten, se lo mandan a su mamá, a su tía, se lo ponen a dormir a sus bebés, loop el video, que tenga muchas reproducciones y así nosotros nos animamos y volvemos a venir a Higuerote y les grabamos un video, miren, de todas las playas de la zona. Bienvenidos a Chirimena. Yo de verdad que estoy sorprendido con los colores del agua, o sea, está súper cristalina. Nuevamente, yo creo que es la temporada del año. Yo recuerdo haber ido muchas ocasiones a la Cangrejera y el agua no era de este color. Y eso que está un poquito más allá a la izquierda. Aquí hay un poquito más de oleaje. Sí, hay un poquito más de olas que ayer en Corrales. También hay mucha más gente, pero creo que es porque más de fácil acceso que Corrales. En principio íbamos a Chirimena, pero la persona que nos coloca los toldos siempre no estaba, así que decidimos venir a Caimán a ver cómo estaba, a ver si tenía toldos, y nos quedamos porque efectivamente tiene toldos y la playa está bellísima. Yo había escuchado que esta playa era como inhóspita, desolada, así que no alquilaban toldos, que tenías que traerte todo, pero efectivamente estaba bastante vacía, hay pocas personas, pero gracias a Dios ya cuenta con todos los servicios. Hay un kiosquito ahí que te vende los almuerzos, también te alquilan tus sillitas y tus toldos, y también por ser domingo Chirimena tenía mucha gente, no donde llegamos porque era donde más caía el oleaje, pero hacia los lados de la playa, en donde estaba ¡ah! En donde estaba un poquito más mansita, había mucha gente. Por eso también
decidimos venir a Caimán para mostrárselas a ustedes y para disfrutar de este paraíso prácticamente para nosotros solos. En comparación con Corrales, esta tiene un poco más de oleaje, pero está divina, así que la vamos a disfrutar muchísimo. Ahora unas tonguitas aéreas para que ustedes vean la belleza de este lugar. Llévate. En 3, 2, 1, aquí están. ¡Qué divertido! Hay como un tunelcito ahí, hay que esperar que baje la marea. Mire, mire, ¡ay, papá! Ok, la marea se puso dura. No, ya me va a salir. Espera que pase esta ola. Esta playa de acá es bastante grande, de hecho aquí hay otro ladito donde la gente también se puede bañar y colocar sus toldos. Tiene estacionamiento y si tienes un vehículo 4x2 lo puedes dejar en la parte de arriba, pero si tienes un vehículo 4x4 puedes bajar y estacionar muy cerquita de la playa. Yo ahora les tengo una pregunta. ¿Cuál es su playa favorita acá en Higuerote? Yo diría que la mía es Corrales, la que puedes llegar en carro y la que puedes llegar en lancha, Caracolito sin duda. Hermosísima. Viajeros, ya vamos saliendo de Playa Caimán, nos toca regresar a Caracas, pero antes de cerrar este video vamos a hacer un par de paradas que sabemos que también les van a traer maravillosos recuerdos. Quiero darle mis impresiones finales de esta playa. La verdad es que el oleaje estuvo un poquito más intenso que Corrales y los precios también eran un poquito más elevados. En Corrales, por ejemplo, un toldo te valía $10 y cada silla adicional costaba $2, mientras que aquí costaba $3. Una empanada costaba $1, mientras que aquí costaba $1.50. Y allá se paga $3 por dejar como el carro en una casa privada que tiene una duchita y luego te puedes quitar el agua salada. Aquí también pagas $3 por guardar el carro, pero por dejarlo literalmente ahí a la orilla de la playa. Así que a título personal me gustó más Playa Corrales, inclusive también más que Chirimena, porque creo que Chirimena, por ser la de más fácil acceso, pues se llena más. Sin embargo, díganme ustedes, ¿cuál es su favorita de acceso con carro? Porque obviamente nos debemos ese videito de playas que solamente se les puede acceder en bote, y eso ya será para otra oportunidad. Qué suerte que tuvimos, que logramos ver parte de la procesión de la Virgen del Valle de acá cerca del pueblo de Chirimena mientras estábamos ya regresando a casa. Por supuesto, ustedes saben muy bien lo amante que soy de la cocada, y si venimos a Higuerote tenemos que probar no las mejores de este pueblo, sino las mejores para mí de Venezuela. La cocada, miren, Barlovento se llama. Ni sabía cómo se llamaba, pero cada vez que vengo a Higuerote es religión que me pare acá. Si han visto videos que sí saltando de paracaídas o algunos otros videos en donde hemos pasado por esta zona, ya saben que siempre nos paramos a tomar cocada. Les dije, ¿cuál es la cocada más grande que tienen? Que esa es la que me quiero pedir. Y con un pote de arroz chino gigante, ya se las voy a mostrar, aunque la pedí sin azúcar, porque estoy tratando de disminuir mi consumo de este veneno.
Y Niñita se pidió piel de coco, que está muy bueno también. Tienen cocadas desde $2.5 hasta $8, que es la más grande, el pote de arroz chino que yo me pedí. Y también puedes pedir el coquito por el mismo precio. Esta es la de 2.5. Divino. Miren al doble moral que no quiero azúcar en la cocada, pero por favor le ponen leche condensada. Es que yo dije que no quería azúcar en la cocada, no sobre la cocada. Otra pregunta seria. ¿Qué prefieren? ¿Cocada o chicha? Yo prefiero chicha. Yo cocada. Dinos tú qué prefieres en los comentarios. Y nuestra última parada va a ser acá en Flamingo. Por acá tenemos la panadería donde compramos absolutamente todo. Era como la panadería principal. Aquí hay un bodegón, una carnicería, pero casi todo está cerrado. Creemos que por ser domingo. Sin embargo, se ve muy descuidado en comparación a sus buenas épocas. Sí, es verdad, la mayoría de los locales se ven con Santa María cerrada, no solo por ser domingo, sino porque sencillamente no hay negocios operativos en este momento. Muy cerquita de acá abrieron otro centro comercial que se llama Cabo Mall. Tiene un supermercado plaza, tiene varias tiendas. No nos va a dar chance de visitarla en esta oportunidad. Y al lado hay un Farmatodo que para mí es como el centro donde cualquier cosa que necesites comprar, vas y lo buscas en Farmatodo. Pero bueno, sí, yo siento que Higuerote quedó congelado en el tiempo. Amo venir, me encantan sus playas, lo disfruto muchísimo, pero no tiene como grandes cambios en comparación a los últimos 10 años más o menos. Sí, en este sentido nosotros siempre chalequeamos, por así decirlo, porque yo me crié en La Guaira y Valerie pues venía mucho de Higuerote y decimos que cuáles son las mejores playas y tal, y mi conclusión, la verdad, es que Higuerote. La mejor playa es la que tú visites. Obviamente La Guaira siempre será mejor que Higuerote, ¡No! pero ya que Valerie lo está diciendo, No, claro que yo no. quería concluir humildemente en un punto medio en donde de verdad, como siempre dicen, no, que la arepa es venezolana, la arepa es colombiana, la arepa es de quien se la coma. Obviamente es venezolana, pero para evitar discusiones, la arepa es de quien se la coma. Y la playa es la que tú disfrutes más, donde crees mejores recuerdos. Exactamente. Así que aquí no hay competencia, aunque yo tengo la razón. Pero tú que estás viendo este video, cuéntanos cuál es tu playa favorita entre Higuerote y entre La Guaira. Y de Higuerote también, ¿cuál es tu playa favorita? Pues si tú escogiste Higuerote, porque tenemos planes de hacer una parte 2. Ya hicimos 2 partes de La Guaira y todavía nos queda una tercera parte. Así que nada, suscríbanse Ya. al canal. Antes de terminar, yo voy a decir una cosa. Yo siento que cuando tú bajas a La Guaira estás como todavía muy en Caracas, muy en ciudad. En cambio aquí tú estás desconectado, son como unas verdaderas vacaciones. Yo se los dejo por ahí para que cuando escriban en los comentarios dejen Higuerote. ¡Chao! ¿Qué es esta hija tóxica que tenemos? ¿No podías dejar ladrar mientras estábamos hablando? Ay, papá, no puedo porque mira, yo necesito salir en el cierre de ese video. Suscríbanse, chao. No podemos cerrar sin mostrar que este niño se terminó este pote de cocada. Miren, acabo de descubrir. Que hizo hueco ahí. Además, de verdad que la carretera ha estado en muy buen estado en todo momento, que es el único hueco que he caído. Ojo, y yendo a Chirimena no terminamos de contarles que habían como 2 o 3 fallas de borde pintadas y tal. No entiendo por qué no terminan de arreglarlo, sino más bien los delimitan para que la gente esté pendiente. Pero en líneas generales, de verdad, está muy bien. Y con respecto a la cocada, es primera vez en mi vida que me pido una cocada sin azúcar. Y la verdad no lo hagan. O sea, si ustedes no están dispuestos a comerse el azúcar, era como si estuviese tomándome una cocada con la nariz tapada. De verdad, se me cayó un ídolo. La cocada sin azúcar no cuadra. Pero bueno, los pedacitos en donde se venía la leche condensada, que no era mucha, estaban bastante ricos. Ahora sí, chao. Amor, me metiste la vena en el diente.